Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está aquí? Jesucristo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Bueno, la gloria y la honra sea a nuestro bendito Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Vamos a mandar saludos. No. Vamos a mandar saludos a España, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A nuestro hermano familia Michel. Gloria Amén. a Dios. Gloria a Dios. También vamos a mandar saludos para Ana. Gloria a Dios. Amén. Amén. A Jefferson. Gloria a Dios. Aleluya. A Piero. Gloria a Dios. Aquella familia que están en España, hermanos. A su Amén. nombre. Gloria a Dios. Del mismo modo, hermanos, también vamos a mandar allá a Pativilca. Gloria A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a mandar saludos a nuestra hermana Modesta, hermanos. Amén. De igual manera vamos a mandar saludos a Sandra, Gloria a Dios. a Luana, Gloria a Dios. a Carol, Gloria a Dios. a Astrid. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Hemos mandado saludos a España y también a Pativilca, ¿no? Amén. Gloria a Los Dios. que primeros Aleluya. hemos venido, hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestra hermana Modesta, Luana, nuestra hermana Sandra, Carol, que han venido aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Una niña muy pequeña de 9 años, no, que el espíritu inmundo estaba tratando con su vida, pero Dios lo hizo libre cuando vino a este monte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sin pensar, en 2 días, cuando Dios hizo la obra en su vida, vino en 2 días de allá del norte a este lugar, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces todos ellos están allá en Pativilca, cuanto quisieran venir, pero por la distancia no pueden venir. Amén. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta preciosa tarde, hermanos, vamos a meditar la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos están dispuestos corazones? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Abre tu corazón, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Es palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a meditar esta tarde. La palabra de Dios nos va a hablar que nuestro Señor Jesucristo ha preparado un camino. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Y Él dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Y cuántos estamos siguiendo ese camino? Amén. Todos estamos siguiendo ese camino. Ahora el problema está, ¿cómo estaremos siguiendo ese camino? Gloria a Dios. Ahí está el Ahí está el detalle. problema. ¿No? Gloria a Dios. ¿Cuánto de repente, hermanos, como dice, siempre no es bueno de repente decir Señor o hablar algo de parte de nosotros, Señor, mañana voy a venir? Y a veces, justo ayer un hermano me decía, mañana sin falta estoy en el monte, Gloria. pero no está su presencia aquí. Por Gloria. eso mejor no es bueno prometer, sino decir, Señor, mediante la voluntad de Dios. Dios Amén, mediante. hermanos. Gloria a Dios. ¿No? A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Cristo, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Amén. 13, 14. 13 y 14. Amén, gloria a Dios, ¿lo tiene? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. 2 versículos. Mateo capítulo
17, versículos 13 y 14. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a leer todos juntos en el nombre En del el nombre Padre, del del Padre, Hijo y del del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gloria. Oremos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor mío, porque esta tarde, Dios mío, nos hablas tu palabra, Señor mío, que tú eres el camino y la verdad. Tú has preparado el camino para tus hijos, para todo aquel que cree en tu nombre y pueda seguirte ese camino, Dios mío, que nos conduce al reino de los cielos, Padre Santo, Señor Jesucristo. Padre mío, Dios poderoso, Señor, este día, Padre Santo, tus hijos, Padre Santo, reconocemos cómo estaremos caminando, Dios poderoso, este camino del Evangelio, Señor, Dios poderoso. Seas tú mismo, Dios poderoso, con tu Espíritu Santo, haciendo entender, escudriñar, Dios poderoso, cómo estamos caminando, Padre Santo, en este camino, precioso Dios, papá. Sea tu Espíritu Santo hablando esta tarde, tu palabra, Dios mío, maravilloso Dios, Gracias, amado Señor. porque es palabra santa que nos habla, Señor mío, poderoso Dios, para alcanzar esa preciosa promesa que tienes para todos, el reino de los cielos, Señor mío, papá. Gracias te doy y bendecimos a tu nombre y te damos la gloria y la honra. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Amén. A su nombre. Dios, aleluya. Tema de este día es Jesús el camino. Amén. Amén, gloria a Dios. Que nuestro Señor Jesucristo vino a abrir ese camino, hermanos, para poder nosotros también seguir ese camino del Evangelio, camino de salvación. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, hermanos. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de camino. Amén. Un camino, no, un camino espacioso, Espacioso, ancho. y muchos caminan por ese camino. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y el otro camino, no, el camino angosto. Y por este camino muy pocos caminan. Amén. A su nombre, Gloria a Dios. ¿no? Por este camino angosto muy pocos caminan. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Porque para el ser humano es fácil agarrar el camino espacioso. No les gusta sujetarse. No tienen temor a Dios. Amén, hermanos. Amén. A Gloria a su Dios. nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién vuelve? Cristo vuelve. Aleluya. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a entender, hermanos, conforme a la palabra de Dios, cómo quería Dios que andemos en este camino. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ir al libro Éxodo capítulo 18, versículo 20.
Éxodo capítulo 18, versículo 20. Amén. 18. A su nombre. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 18, versículo 20. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la lectura, dice. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla, ¿no? Que esta palabra nos enseña para poder caminar. Quien nos enseña es la palabra de Dios. En esta palabra nos enseña cómo debemos andar delante de Dios, Amén. ¿no? En esta palabra nos enseña, hermano. Dice, enseña a los que, no, a ellos les das, no, las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, para un cristiano, este libro es la palabra de Dios que nos instruye por dónde y cómo debemos caminar. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vuelve? Cristo vuelve. Entonces, ¿cómo quiere Dios? Que andemos conforme a las sagradas escrituras. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Deuteronomio capítulo 26, versículo 17. Amén, gloria a Dios. Vamos a la lectura, dice. Has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, 26, 17. sus mandamientos, sus decretos y escucharás su voz. A su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra, has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, que escucharán su voz. Gloria a Dios. ¿Dónde estará el estatuto? En el almanaque. En la Biblia. ¿Dónde estará el estatuto, hermanos? La Biblia. En la Santa Biblia, hermanos. ¿No? A su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que debemos guardar sus mandamientos. ¿Dónde estarán escritos los mandamientos? En la Biblia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, nuestra guía del cristiano es la palabra de Dios. Para poder caminar. Amén, hermanos. Amén. ¿No? Ahora, la palabra de Dios nos enseña, ¿no? No es el camino que andamos, como dicen, en este mundo terrenal, sino el camino que estamos encaminando es el servir a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos siguiendo el camino del Evangelio? Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. ¿Cómo estamos caminando en este camino del Evangelio? ¿Estarás caminando conforme a la palabra de Dios o estarás caminando en tu propio conocimiento? Amén, hermanos. Amén, gloria a Ahí Dios. está el problema. No. El problema está que cada uno queremos caminar a nuestra manera. Amén, hermanos. Amén. ¿Estará correcto eso? No. No está bien. ¿No? Porque dice que Cristo es la cabeza, ¿no? Y nosotros que somos Cuerpo.
el cuerpo. ¿No? El cuerpo. Entonces él ya prácticamente, Cristo, nos pagó con su sangre preciosa para darnos este camino de salvación. Amén, hermanos. Amén, gloria a Gloria a Dios. Dios. Él ya derramó en la cruz del Calvario, ¿no? Para darnos esa salvación. Amén. Ya está, el camino está abierto ya. Amén, hermanos. Amén. Ahora Gloria a nos Dios. queda a nosotros seguir en este camino del Evangelio. Amén. Pero el problema está, ¿no? Que muchos de nosotros, ¿no? Estamos siguiendo a nuestra manera. Amén. Algunos están ahí firmes, porque la palabra de Dios dice, no, tiene que estar firme. Y algunos de repente, hermanos, estamos ahí batallando. Estamos batallando. Amén, hermanos. Amén. Dice el Señor Jesucristo, nos habla en su palabra, y yo soy manso y humilde. Es una enseñanza que de nosotros los hijos de Dios tenemos que imitar a ese carácter que Él nos enseñó. Manso y humilde. Ahora la gran pregunta es, ¿tú serás manso? ¿Serás humilde? ¿Cómo estaremos en este camino? ¿Cómo podemos comprobar si somos mansos o humildes? ¿Cómo podemos comprobar de un cristiano? Como dice bien claro, ahorita estamos sentados aquí, delante de Dios estamos muy hermosos, pero ¿cómo conoceríamos en la manera, en la reacción? Ahí conocemos si somos verdaderamente mansos delante de Dios o no. Gloria a Dios. Como por ejemplo en una asamblea, de repente en una asociación, hay hermanos que de repente hablan, levantan la mano, no se miden, no se controlan, sueltan sus palabras, Gloria a Dios. ¿no? Y aún todavía los cristianos somos más vistos. Mm, Y de repente un hermano levanta la mano, seguramente este hermano va a hablar algo hermoso hoy día. Nos dirá algo precioso, una paz, algo. al punto. Y ya nos sale una palabra de mansedumbre. Entonces ahí vamos conociendo si eres manso o no. Amén. Y otra de las maneras de comprobar al cristiano en su comportamiento, Mm, en su actitud, ¿no? ¿Y dónde? De repente, ¿no? Con las vecinas o algo por ahí de repente en el trabajo, con las caseras. ¿no? Yo sé que aquí, si algo le hablamos a alguien, se van a callar. Pero en otros lugares no se controlan. Sueltan. Amén. Gloria. a No se Dios. controlan, hermanos. ¿No? Entonces prácticamente, si el Señor Jesucristo nos ha dado una enseñanza de vida, una muestra de comportamiento, ¿cómo debemos seguirle a ese ejemplo, lo que Él nos enseñó? ¿De qué manera debemos seguirle este camino atrás de Él? ¿No? No con un corazón altivo, no con un espíritu de ira. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice el Aleluya. Señor Jesucristo, aprenden de mí que yo soy manso y humilde. Amén. Esa palabra es muy hermoso, esa promesa es muy hermoso. Pero el Amén. problema está que no hay temor en el cristiano, Gloria a Dios. no hay temor. Libro Salmos, capítulo 33, versículo 18 dice, Salmos. Salmos capítulo 33, versículo 18 dice, Salmos 33, 18. Dice la palabra de Dios, dice que dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia. Amén, hermanos. Mira, hermanos, el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, estamos vistos donde que tú te encuentres, estamos bajo la mirada de Dios. Amén, sí, Señor. Ojos de Jehová Dice la palabra de Dios, he aquí los ojos de Jehová están sobre los que le temen esperan en su y los que están esperando su misericordia. gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero ahora está aquí el problema, es que la iglesia de Jesucristo ha perdido ese temor. Ya no hay miedo. No hay temor a Dios. Dice la palabra de Dios, no, sobre los que le temen, y los que temen a Dios están esperando su misericordia. Amén, hermanos. Amén. Amén. Pero si tú no estás andando conforme a la palabra, sin tener temor a Dios, estás perdiendo y vas a perder esa misericordia. Amén, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. No. Dios te dice, hijo mío, anda conforme a mi palabra. No. Anda conforme a mi palabra. El evangelio no se trata de costumbre. El evangelio no trata de cumplimiento. El evangelio no trata de que voy a la casa, al monte, ahí queda, no. El evangelio trata de un cambio de vida. El evangelio cambia de que nuestro Señor Jesucristo es una muestra de una vida correcta, de una vida de santidad, de una vida de obediencia, Amén. de una vida de temor. ¿Y cuándo cambiaremos conforme a la palabra de Dios? Hermanos míos, hay muchos de repente ya están ya 5, 10, 15 años. Ya es muchos años para que Dios tome en cuenta de ti. Es muchos años. Amén. Quizás podemos entender cuando un cristiano viene recién nuevo, está batallando con su carácter, está batallando con su carácter. Pero el Espíritu Santo lo va moldeando, va tratando con su vida, va tratando con su vida. Es entendible cuando uno es nuevo. Pero ya cuando un cristiano es ya años en su vida, aún sigue todavía, ¿no?, con esa vieja naturaleza, con ese viejo carácter, está muy mal. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y como dice en este pasaje, ¿estarán dando en temor a Dios? No tiene temor a Dios. Perdió el temor a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? En vez que de caminar este camino del Evangelio por ese camino angosto, está yéndose al camino espacioso. Por causa de su carácter. Amén. Por causa de haber perdido el temor a Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla, hermanos, ¿no?, que ancho es el camino, espacioso que les lleva, muy fácil. Amén. A veces hay muchos confunden, dicen, bueno, todavía Dios me está moldeando. Pero ya, pues, 10 años, Dios será perezoso para moldear 10 años. Gloria a Dios. ¿En cuántos años quieres que Dios te moldea? ¿50 años? No. Es cierto, no. Es cierto que es una lucha. Es cierto, la lucha es fuerte. Amén. Pero también es importante, dice, hay que tener temor a Dios. Gloria a Dios. ¿No? Dice la palabra de Dios, bien claro dice, airaos pero no pequéis. Pero ya no hay temor ya. ¿Cuál? Amén, hermanos. Amén. Hemos Gloria a perdido el Dios. temor. A su nombre. Gloria a Dios. No, hemos perdido ese temor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Como dice la palabra de Dios, hermanos, airaos pero no pequéis. Amén. Uno de los pecados más fuertes que cometemos a causa de esta ira,
a causa de nuestro carácter, hermanos, cometemos pecados delante de Dios. Amén. Y gloria sea al Señor. Otra de las batallas, otra de las luchas es, tenemos un miembro pequeñito, chiquitito, pero grande, tremendo pecador. ¿Y cuál será ese miembro pequeño que nos hace pecar? Lengua. La lengua. Salmos 34, 13. Salmos 34, 13. Salmos 34, 13. Y tus labios de hablar engaño. Vamos a la lectura, dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Engaños. A su nombre. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: guarda tu lengua del mal y de tus labios de hablar engaño. Engaños. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Dónde guardarás la lengua? ¿En la cartera? No. Controlar. Tenemos que controlar, ¿no? A su nombre. Gloria a Dios. Tenemos que controlar nuestra manera de hablar, hermanos. Y hablar engaño es muy mal. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Mira, cuando un hijo, ¿no?, anda conforme a la palabra de Dios, la lengua también trae medicina. Amén. Proverbios 12, 18. A ver, ¿alguien lo puede lecturar? Proverbios 12, 18. En el nombre del Padre, Hay del Hijo, hombres cuyas palabras son hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Gloria a Dios. Mira, hermanos, gloria sea al Señor. santos. Señor. Mira, esta lengua tan pequeñito, pero hermanos, puede dañar muchas vidas, Amén. ¿no? Aún dice que la palabra fuerte perjudica más que un golpe, ¿no? El golpe de repente te pasa un rato, pero cuando te da una palabra a veces te daña muy feo, muy fuerte, hermanos. Amén. Por eso dice, no, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero más la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántos quieren tener esa lengua? Amén. Gloria a Dios. Tu lengua tiene que ser medicina. Amén. Ahora, ¿cómo aplicaremos esa medicina? Por medio de la lengua no vas a poner una ampolla, ¿no? Gloria a Dios. Una inyección no vas a poner por la que no. Por la fe. ¿Cómo vamos a aplicar esa medicina? Por mediante nuestra lengua. Ejemplo. Cuando alguien está pasando un momento difícil, está pasando tribulación, pena, turbación, aflicción, enfermedades. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, vive conforme a la palabra de Dios, vive conforme como manda la palabra de Dios, tu palabra, que tú vas a ir a ese enfermo, a ese hermano que está pasando momentos difíciles, aún a los que no conocen la palabra de Dios, tu palabra va a llegar por mediante estas lenguas, va a llegar esa medicina. Porque le va a dar un alcance de esperanza. Amén, hermanos.
¿Cuántos predicamos, decimos, acércate al Señor, busca a Dios, Dios te va a cambiar, Dios te va a quitar, Dios te va a sanar de esa enfermedad? Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, así se aplica la lengua medicina. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria No. a Dios. ¿Cuántos quieren tener esa lengua medicina? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿lo estaremos empleando o no lo estaremos empleando? ¿Lo estaremos usando o no lo estamos Amén. usando? Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay muchos no lo están usando. Amén. No lo usan, lo tienen guardado ahí la medicina. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Cerradito la boca ahí, no abren y ahí está guardado. Gloria a Solamente Dios. para ellos nomás. Gloria a Dios. No quieren compartir, hermanos. Amén. ¿No? Gloria a Dios. Pero Dios nos ha mandado, ¿no? Para poder alcanzar la palabra de salvación. Amén, hermanos, a los turbados, afligidos, a los oprimidos. Amén, hermanos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. ¿Quién vuelve? Cristo vuelve. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, muchos de nosotros lo estamos usando nuestra lengua como medicina, o muchos de nosotros lo estaremos usando como los hombres, como una espada. Ahora pregúntale a tu que está a tu costado, ¿cómo estás usando tu lengua? ¿Como medicina o como espada? Gloria a Dios. Así le digo, una mano. No, es cierto, hermanos. ¿No? Es cierto como dice, ¿no? ¿Cómo estaremos usándole? ¿Como medicina o como espada? Gloria a Dios. A su nombre. Como espada, no, pero no podemos. ¿Quién vive? Ah, es cuando se usa para bien. Cuando vamos a hacer violencia para maldición. Santiago capítulo 3, versículo 5. Santiago 5, 3, 5. Santiago 3, 5. Santiago capítulo 3, versículo 5. Amén, dice la palabra de Dios. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego. A su nombre. Gloria a Dios. Mira, hermano, dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿no? A su nombre. Entonces nuestras lenguas es un pequeño, no, muy pequeñito. Gracias por gracia de Dios, por misericordia de Dios, nos ha dado para poderlo tener encerrado ahí adentro, ¿no? Si debe estar afuera, ¿cómo estaría? Gloria a Dios. Nos ha dado para poder controlar la lengua, nos ha dado dientes para mascar ahí, Gloria a Dios. para morder ahí, para que lo puedes controlar. Tienes que correr, Nos ha dado labios para poder cerrar ahí, para no soltar. Gracias. Amén. Porque ¿qué va a pasar si tú abres? Sale todo. Gloria a Dios. Va a salir como de la culebra, de la víbora, Ajo, cebolla, sale. ¿no? La lengua de la culebra sale largo, se encoge, sale, se encoge. En ese plan para la lengua. Gloria a Dios. Igual de un cristiano que no tiene temor a Dios, de un hijo de Dios que ha perdido el temor de Dios, Amén. ¿no? Acá estamos sentaditos santos, pero cuando llegamos a la casa se enciende la lengua. Sale todo. Gloria. Amén, hermanos. Pero ya no Por debe dice, salir. así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas.
He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Daña personas, ¿no? A veces la lengua habla algo, empieza a discutir a la vecina con el vecino, ya abarcó ya grande ya, como un fuego. Amén, hermanos. ¿No? ¿Quién vive? Cristo vive. Caminando así, estaremos caminando atrás de este camino del Señor Jesucristo conforme a su palabra. No. Estarás caminando a lo que dijo el Señor, y como si yo soy manso, estaré siendo hacia atrás manso. No. O estarás andando con esta lengua jactancioso. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Esta lengua es chismoso, ¿no? Pleitista. A ver, hermanos, Amén. Gloria a Dios. no hay control. Pero la palabra de Dios te dice, ¿no?, que debemos andar con temor a Él. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Debemos Dios. tener temor a Dios, no al hombre ni a nadie, sino a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Amén. Vamos a leer, dice, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo vive. Dice, porque el que quiere amar la vida, no, el que quiere ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. A su nombre. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, el que quiere ver, como dice, ¿no?, la vida eterna en el reino de los cielos, ¿no?, por causa de esta lengua podemos perder nuestra salvación. Amén. Amén, hermanos. Amén. No, días buenos, días de gozo. A su nombre. Gloria a Dios. Pero dice la palabra de Dios, refrene, ¿no?, su lengua del mal. Póngale un freno. A su nombre. Gloria a Dios. ¿No? ¿Cómo vas a poner? ¿Cuántos conocen un caballo? Amén. Amén. ¿Cuántos han visto que le ponen un freno al caballo? Bozal. Bueno, nuestro hermano Feliciano dice cabestro, pero no. He visto yo que le cruzan un fierro por la boca, El freno. ¿no? Para refrenar ese caballo, Amén. para que te obedezca a la derecha y a la izquierda, Amén. ¿no? Y de esa manera podemos controlar ese caballo. Porque hay otro freno también que lo ponen, lo llaman bozal, creo que lo llaman. Bozal. Pero eso lo llaman por afuera, por encima de la boca. Bozal. Y Ese fierro lo pone así. ¿por qué, hermanos? Porque cuando el caballo es un caballo no así de un carácter fuerte, ¿no? Entonces este caballo cuando tú le agarras, por más que le agarras del bozal, sigue corriendo, no para, no deja de correr, ¿no? Pero si tú le pones ese freno en la boca, se sujeta, se controla el caballo. Amén. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ahora nosotros nos pondremos ese bozal No. espiritual, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bozal espiritual. O sea, Dios nos ha dado un dominio propio para poder controlar la lengua. Amén. En adentro estará ardiendo una cólera, una ira. No, la lengua está esperando ya para que suelta palabras. No, chicoria, ajenjo, amargón. Gloria. No, sale de ahí. Pero dice, tenemos que refrenar, controlar, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. A su nombre.
¿Quién vive? Cristo. Por eso, hermanos, la lengua es uno de los, no, de las cosas que ya no tenemos temor a Dios. Amén. Un miembro pequeño, pero nos está haciendo perder nuestra salvación. Gloria a Dios. Por causa de esta lengua vamos a perder nuestra salvación. Por causa de esta lengua hacemos quedar mal al Evangelio. Por causa de esta lengua muchos almas no vienen al Evangelio. ¿Por qué? Porque todavía aún no han visto nuestro cambio. No. Amén. La palabra dice que tenemos que cambiar. Amén, hermanos. No. Tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para seguir atrás de este camino del Señor Jesucristo que ha trazado para nosotros. Amén. Y este camino nos conduce al reino de los cielos. Amén, hermanos. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Por este camino angosto que nos está llevando a esa salvación, a esa vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pero no nos hay que dejar que una lengua tan pequeñita que nos haga perder esta salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Iglesia de Jesucristo, es tiempo de poner, no, dice la palabra de Dios, yo quiero que mis hijos sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Amén. ¿El oidor qué hace? El oidor le escucha, Ya se olvidó. después de se olvidó, suelta la lengua. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¿El hacedor qué hace? Señor, hoy día tú me has hablado, así es que lengua te encierro acá. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Santo Ya no más. Señor. Amén. No vas a hacerme pecar. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pero tienes que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y si tú vuelves de aquí a tu casa, si no vas a obedecer la palabra de Dios, no estás desobedeciendo al pastor, te estás metiendo directamente con Dios. Amén. Estás desobedeciendo el mandamiento de Dios, Amén. el estatuto de Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Porque Dios. este es nuestro estatuto, nuestra ley. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Es palabra de Dios que nos está hablando a todos. Amén, hermanos, a su nombre. Gloria a Dios. La palabra también es para mí. Amén. Amén, hermanos. La palabra nos habla a todos. A su nombre. Gloria a Dios. El enemigo va a estar rondando, ¿no? Buscando a quién. El enemigo nos conoce nuestra debilidad. El enemigo te conoce cuál es tu punto de debilidad. Amén. El enemigo te conoce si tú eres renegón. Por ese lado te va a atacar. Amén. Al varón, ¿por qué lado atacará? La carne, pero la carne, ¿qué cosa mira? ¿Qué cosa quiere la carne? Gloria a Dios. Mira. Codicia a la mujer. No. Es una debilidad. Es una debilidad. Y no solo también en varón, también hay en mujeres. No podemos ir, ¿no? Hemos escuchado muchos testimonios, ¿no? Que el enemigo conoce, hermanos, nuestra debilidad de cada uno de nosotros. Y por ese lado el enemigo siempre va a atacar, va a atacar, va a atacar. Te va a querer tener ahí todo el tiempo en ese problema, ¿no? Pero hoy la palabra de Dios te dice, no, teme a Dios. Amén, gloria a Dios. Sigue ese ejemplo de vida que Él nos ha enseñado, manso y humilde, hermano. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿No? Manso y humilde. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios. En este camino que estamos caminando, este camino, ¿a dónde nos conduce? A la vida eterna. Proverbios 15, 24. Proverbios 15, 24. Amén.
A su nombre. Gloria a Dios. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 24. Amén. Dice la palabra de Dios. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo. A su nombre. Entonces nos muestra la palabra de Dios, dice, ¿no? El camino del cristiano, si tú estás andando conforme a la palabra de Dios, estás andando con temor a Dios, estás batallando en tu vida espiritual, estás ahí luchando con tu carácter, estás ahí batallando con tu lengua. Déjame decirte, estás yendo por el camino correcto hacia arriba, hermanos. A su nombre. ¿No? Pero si no estás caminando conforme a la palabra de Dios, no tienes temor a Dios, de tu boca sale chicoria, amargón, ajenjo, ¿no? Palabras toscas, ásperos. ¿A dónde te lleva? Dice, hacia el Seol. ¿Y dónde está el Seol? Abajo. A su nombre. ¿No? El camino de la vida es hacia arriba, al entendido. ¿Y cuántos entendidos estarán aquí? Amén. Gloria a Dios santo. ¿Cuántos desobedientes estarán aquí? Todos somos entendidos, somos obedientes. Amén, hermanos. ¿No? Si no vamos a obedecer a la palabra de Dios, nuestro camino ¿a dónde nos está conduciendo? Al Seol. A su nombre. Gloria a Dios. ¿No? Al Seol, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Entonces dice la palabra de Dios, tenemos que ser hijos obedientes, temerosos a Dios, obedientes a la palabra de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. No caminas conforme a tu concupiscencia, no caminas conforme a tus pensamientos, camina conforme a la palabra de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dando buenos testimonios, ¿no? Demostrando de dónde Dios te ha sacado, de dónde Dios te ha cambiado, Amén. ¿no? ¿Para qué? Para de esa manera, para poder cosechar, para poder rescatar muchas vidas de las tinieblas al camino de la luz. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Dios no quiere que sigas caminando por ese camino espacioso, hermanos. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Si tú estás caminando conforme a la palabra de Dios, estás caminando por el camino correcto, Amén. hacia arriba, al reino de los cielos, hermanos. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, este camino no solamente nos habla para nosotros, ¿no? También este camino tenemos que enseñarle a nuestros hijos, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿No? Dios no quiere que seas solamente papá, mamá salvo, sino también tú y tu casa, dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. En su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Proverbios 22:6 dice. Proverbios 22:6. Amén, gloria a Dios. Vamos a lo que dice. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. En este camino que estamos caminando hacia el reino de los cielos, a la salvación de la vida eterna, Dios no quiere que solamente papá, mamá sea salvo, sino Dios quiere que nosotros también tenemos que alcanzar, enseñarles, instruirles a nuestros hijos para que puedan alcanzar este camino de salvación, hermanos. Amén. Gloria Amén, a Dios. hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo
no se apartará de él. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Cuando uno instruye a nuestros hijos ir a la casa de Dios, estamos enseñando los que están yendo por el camino correcto. Amén, hermanos. Cuando uno le hablamos de la palabra de Dios, estamos encaminando para que ellos también caminen, hermanos. Amén. Amén. ¿No? ¿Quién vive? Cristo. Dios no quiere que solamente papá y mamá sean salvos. Dios quiere que también nosotros y nuestros hijos seamos salvos, hermanos. Gloria A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Isaías 35:8. Isaías 35:8, hermanos. Vamos a la lectura, dice. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. A su nombre. Gloria a Dios. ¿No? La palabra de Dios nos dice, habrá allí calzado de camino y será llamado camino de santidad. Amén, hermanos. En este camino que estamos avanzando, en este camino del Evangelio, estamos sirviendo, estamos caminando por un camino. Nuestras vidas se están encaminando hacia el reino de los cielos arriba. Amén, hermanos. Nosotros no lo vemos. Nosotros todavía, pastor, yo todavía no estoy subiendo arriba, estoy aquí, no vas a pensar. Sino desde el momento que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y hemos empezado a caminar, ya estamos caminando. Amén. Desde el momento que hemos caminado, Dios nos pedirá cuenta a cada uno de nosotros. ¿Cómo hemos caminado? Amén, hermanos. ¿No? Ya estamos en ese camino ya. Pero Dios quiere que caminas en este camino en santidad. A su nombre. ¿No? El Evangelio no se trata de que voy a seguirte, Señor. Hoy día me peleo con mi vecino y sigo caminando. Mañana vuelta me peleo y sigo caminando. Pasado mañana me peleo y sigo caminando. El Evangelio no se trata de eso. A su nombre. La palabra dice en santidad. A su nombre. Pues dice, y habrá allí calzada y camino y será llamada camino de santidad. No pasará inmundo por él. A su nombre. Así es que, hermanos, Y hablará. cuando uno no camina conforme a la palabra de Dios, estamos caminando todavía en los caminos inmundos. Gloria a Dios. Dice la palabra por él, sino que él mismo está con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no extraviará. A su nombre. Gloria a Dios. Quiere decir la palabra de Dios, quizás puedes caer en un pleito, quizás puedes soltar una palabra muy tosca, porque somos seres humanos, podemos fallar. Pero si tú te arrepientes, pides perdón a Dios, déjame decirte, Dios está digno para perdonarte. No quiere decir, bueno, ya hoy día me he agarrado a pleitos con alguien, ya perdí mi salvación, ya no. Si no, dice la palabra de Dios, vuelve, arrepiéntete, lava tu ropa, pide perdón a Dios y sigue caminando este camino de santidad. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Entonces el camino del Evangelio se trata de caminar en santidad, hermanos. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Cuántos estaremos caminando por ese camino? Gloria a Dios. Uno solo está caminando, los demás. A su nombre, ¿cuántos estaremos caminando por este camino de santidad? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios te dice hoy día, hermanos, hay que vivirlo, la palabra de Dios. Hay muchos de nosotros, hermanos,
No, nos hemos vuelto rebeldes, hijos desobedientes, rebeldes, Amén. hermano. Gloria. Hacemos quedar mal el Evangelio. Salga de ese camino de la rebeldía. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Salga de ese camino. Nosotros no somos brujos, nosotros no somos magos, nosotros no somos hechiceros, pero acá hay un pueblo de Dios, instrumentos de Dios. A cada uno de nosotros alguien está viendo por visiones o por sueños o por revelaciones. Dios está mostrando. Amén, hermanos. Amén. ¿No? Pero antes que no conocíamos el Evangelio, lo primero que íbamos, no, a un hechicero, a un brujo, léeme mi suerte, mira mi camino, cómo voy a hacer, que si es mi pareja, no es mi pareja, así caminábamos antes, ¿no? Amén. Haciendo ver en coca, haciendo ver en naipes, haciendo ver en maíz, ¿no? Gloria a Dios. Aún la vez pasada fui a Ceres. En Ceres hay una recta donde que están ahí, no, curanderos eran eso, no sé cómo lo llamaríamos eso, ¿no? Que leen cartas, ¿no? En vez de ir al Señor, decirle, Señor, estoy pasando por un momento de aflicción con mis problemas, acudimos a un hechicero, no sé, a uno que lee cartas, ¿no? Voy más allá, otro está ahí, voy más allá, otro en una cuadra de ahí está, hermano, ¿no? Nosotros Y mayor parte todos están prácticamente, hay algunos que también dentro de su vida lo llevan, como dice, existe mucho la envidia, ¿no? La envidia existe mucho. Andan todavía aún haciendo hechicerías, brujerías. Amén, hermanos, Gloria a Dios. ¿no? Gloria a Dios. A veces maldiciendo. Y justamente miraba por internet, acá por, bueno, por acá, por abajo, por el cementerio, hay unas ruinas y entró un programa de un reportero a ese lugar y encontraban ahí, como dicen, muñecos hechos de trapo, con fotografías de parejas, ¿no? Clavados con espinas, ¿no? Ellos lo están sacando, ahí lo están mirando. Entonces, hermanos, como dice, no, hay mucha maldad en esta tierra. Amén. Pero en cambio nosotros en los cristianos ya no hay eso. Amén. Gloria No, ya no hay a Dios. eso. No, hay ojos espirituales que miran cómo estamos. Gloria. Hay hermanos que tienen don de revelación de sueño. Amén, hermanos. Amén. Y nos están viendo, como dice, ¿no? Nos están viendo cómo estamos delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros nos hemos vuelto hijos rebeldes, tercos, que ya no tenemos temor a Dios. ¿No? La palabra de Dios dice bien claro, nos habla de la idolatría. Acá recibimos la palabra, vamos a la casa, seguimos cometiendo el mismo delito, el mismo pecado. Gloria a Dios. ¿Quieres ser eres un hijo obediente o eres un hijo rebelde? Obediente. Dios dice debemos ser hijos obedientes, hermanos. Amén. ¿No? Si hoy día la palabra te habló que debes tomar control de tus labios, de tu carácter, de tu ira. Tienes que decir, Señor, hoy día me has hablado, a partir de hoy día voy a tener control de mi lengua. Gloria a Dios. Si Amén. la lengua quiere hablar, lo voy a mascar ahí duro hasta que le Gloria a duela. Dios. Que Gloria. no se estire como de la Gloria a culebra. Dios. Amén, hermano. Amén. ¿Quién vive? Cristo vive. Por eso, hermanos, Dios quiere que caminamos como hijos obedientes, temerosos a Él. Amén. A su nombre. Vamos a ponernos de pie, vamos a decir al Señor que Dios nos cambie, nos ayude de esa rebeldía, de esa terquedad que nos saca, que nos cambie como hijos obedientes, temerosos de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios.